tenemos dos conferencias que van a ser presentadas por Ariel Alejandro Rodríguez García y la otra por Anton Dupleix y Lisa Purobote. Únicamente voy a mencionar la institución en donde laboran ellos. Voy a enviar todo el extenso currículo de ambos, porque si no les robamos tiempos y creo que es más interesante oír lo que nos vienen a comentar en este día. En primer lugar, vamos a oír al doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, quien es investigador del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Él además es profesor de la licenciatura y del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de nuestra universidad. Tiene además una amplia experiencia en la docencia y es corresponsable del Seminario de Organización de la Información del CUIC. Nos va a presentar la conferencia Las prácticas recomendables y flujos de trabajo en la argumentación de la descripción y acceso a recursos. Adelante, doctor Rodríguez. Gracias. Buenos y días fríos tengan todos ustedes, ¿verdad? Fríos, húmedos, aguados. Creo que hemos pasado una noche algo húmeda y síntoma de que ya empezó el otoño y estamos dándole la bienvenida. Bueno, este trabajo surge de varias experiencias, principalmente de una de ellas que es el trabajo que estoy realizando en investigación dentro del CUIC, que es sobre el impacto del modelo FRBR en la normativa de la descripción bibliográfica. Y justo, digamos, en este momento que se está discutiendo todo sobre los lineamientos para la descripción y acceso a recursos, pues bueno, he tomado estas dos palabras claves que serían prácticas recomendables y flujos de trabajo. Parecería en su momento que va a ser una clase de catalogación, pero esperemos que no sea así, porque pues sí sería dormirlos o aburrirlos si que apenas acaban de despertar, ¿no? Pero vamos a ver, esto nos va a llevar a dos reflexiones, nos trae dos reflexiones, ¿no? Primero, a partir de lo que yo trato de desarrollar en la tesis que tengo en mi ponencia, es la propuesta sistémica de los lineamientos, en donde nos dice que el bibliotecario va a disponer de medios suficientes para evaluar, planificar y ordenar el uso de los datos desde la forma hasta la descripción de las piezas de información que sirven para auxiliar las tareas del usuario. Aquí van a observar que hay una serie de asuntos o de conceptos muy novedosos. Esa parte de donde nos dice las piezas de información, pues en algunos textos lo manejan como los datos, ¿no? O los elementos de los datos o los atributos de las entidades. Bueno, dentro de esta tesis vamos a tratar de desarrollar estos tres puntos, lo que es el proceso de catalogación y sus prácticas contemporáneas. Lo que sería, digamos, aquí la sugerencia es cuáles son las prácticas recomendables dentro de lo que nos dice los lineamientos para llegar a algo que nos va a dar llegar a crear nuestros flujos de trabajo. O sea, son tres elementos importantes. ¿Cómo es el proceso que estamos desarrollando actualmente? ¿Hacia dónde va? ¿De qué manera nosotros podemos acercarnos a los lineamientos como nos decía Ana Cristán en el primer día, cómo sobrevivir en este entorno? Porque sí es una manera de sobrevivencia y hay una serie de elementos que nos están dando para llegar a ello, pero no podemos en el momento actual decir qué es lo que está pasando, ¿no? Y creo que todas las propuestas que surjan, todo lo que se diga en este momento es válido hasta que no se compruebe algo que sea una mecánica que nos dé esa pauta. Y llegar a lo que es importante, ¿no? sé, creo que varios de los que se dedican a la práctica de catalogación diaria, pues les gustaría saber, a ver, eso de los flujos de trabajo, ¿qué es? O sea, lo que antiguamente conocíamos como nuestro manual de procedimientos,
que bien o mal lo teníamos documentado en nuestros departamentos técnicos, ahora nos hablan de un flujo de trabajo. Y vamos a ver si este flujo de trabajo, como se los presento, les atrae o les complica más la situación, ¿no? Bueno, el proceso de catalogación actual pues nos habla de 3 distintos escenarios, ¿sí? Actualmente, y esto es una de las cuestiones que se está difundiendo, trabajamos de esta manera: creamos registros a partir de una descripción bibliográfica, estamos formulando los puntos de acceso y creamos esos puntos de acceso a través de nuestros archivos de autoridad. Esa es la manera en que así gráficamente podemos determinar cómo estamos trabajando, ¿sí? Lo que nos propone el modelo, el cambio conceptual del FRBR es interrelacionar. Aquí, si ustedes ya están conscientes, saben o conocen la interpretación que tiene este modelo, están marcados los 3 grupos, y en esos 3 grupos están las 10 entidades que van desde la W, que es la obra, hasta la L, que es el concepto lugar o el tema lugar, ¿sí? Entonces cada una de estas letras nos indica una entidad que es representativa dentro de este universo bibliográfico. Y bien, ¿cuál es el escenario en donde todavía podemos encontrarnos? Posiblemente nos encontramos en el primer escenario. En algunas bibliotecas aquí en México todavía se sigue trabajando dentro de este escenario, donde creamos nuestras fichas con ese esquema de la tarjeta catalográfica, ¿sí? La vez pasada yo les decía, bueno, ya vamos a dejar en la memoria histórica de la catalogación la ficha bibliográfica, pero pues todavía seguimos recurriendo a ella. El segundo escenario es la creación de los registros bibliográficos, que es el momento que surge MARC en el año del 60, y pues todo lo que se ha venido trabajando en torno a MARC para crearnos y darnos el entorno de lo que es un registro bibliográfico. Y el tercer escenario, ustedes ven que está ahí marcado, ¿sí? Si llegan a observar algo, si nada más nos dice escenario 3, si alguien encuentra algo ahí, le vamos a obsequiar un premio, ¿no? Nada, ¿verdad? Bueno, en ese tercer escenario nos dice aquí, lo tenemos de su lado derecho de ustedes, el izquierdo mío, ¿sí? Nos dice, son bases de datos relacionales, ¿sí? Y donde tenemos una serie de datos que vamos a utilizar para crear lo que nos han venido diciendo, llegar hasta lo que es la web semántica. Y para todo eso pues tenemos que hacer un cambio de escenario en donde nuestro registro bibliográfico nos va a dar una explosión de datos. Por eso en un momento hablaba de las piezas de información, donde cada dato va a ser relevante, va a ser importante para el sustento de las tareas del usuario. De una manera distinta, y como lo maneja la doctora Tillet, aquí vemos el escenario, ¿no?, que queremos hacer con nuestras divisiones. O sea, en el momento actual tenemos en un solo registro bibliográfico, que le llaman el registro monolítico, en formato MARC, todos los escenarios que presentan las entidades representadas en el modelo conceptual FRBR, ¿sí? Las 10 entidades las encontramos en un registro bibliográfico en estos momentos, y no lo podemos desarticular por muchas condiciones que desconocemos aún todavía de cómo podemos desarticular ese escenario, ¿sí? Y bueno, nos dicen las claves para el cambio de acceso, el cambio a esto de RDA. Pues nos dice, los RDA están alineados a lo que es el modelo conceptual, y ahí nos dice, ¿no?, vemos digamos, de manera igual concreta que RDA está sustentado en estos modelos conceptuales. El último todavía no se termina de desarrollar, pero bueno, ya va en una fase avanzada para poderlo ir incorporando a nuestras definiciones de lo que queremos que serían las tareas del usuario, ¿sí? No podemos, como de ayer también nos mencionaban, es que cómo voy a etiquetar a mi usuario si no convivo con él.
Nosotros igual somos usuarios, aunque somos productores, somos usuarios de esa información. Y bien se ha dicho que el catálogo en este momento responde a las tareas del usuario. ¿Quién es ese usuario? El usuario bibliotecario, porque solamente conoce las estrategias de búsqueda y de recuperación de la información que se encuentra en ese catálogo, porque nuestro usuario de nuestra comunidad desconoce en gran parte muchas de las potencialidades que tiene el catálogo en línea, porque no se le ha tal vez instruido, no se le ha dado las pautas necesarias para llegar a lo que él quiere encontrar. Y vemos del lado derecho de ustedes lo que nos dice FRBR, son 10 entidades, RDA son 10 secciones. Esto no quiere decir que hay una equivalencia, sino que hay algo semejante que nos está dando, que el modelo nos va a permitir generar lineamientos en 10 secciones donde vamos a ver atributos y relaciones de todas estas entidades, ¿sí? Y bien, aquí ahora sí viene el memorio de la parte anecdótica. Ya vimos que la tarjeta ya desapareció en muchos de nuestros catálogos. Ahora, nuestro registro actual bibliográfico va a desaparecer también, se va a transformar. Como vemos, creo que ustedes ya conocen toda esta estructura del registro bibliográfico de esta manera que tenemos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la novedad? No van a ver que va a transformarse totalmente, sino va a haber un cambio, y vemos esta gráfica, ¿sí?, donde por distintos colores están marcados los atributos de las entidades que están representadas en un registro bibliográfico. Bien, para todos ustedes expertos en catalogación, pues identificarán cada una de las etiquetas y los datos, ¿no? Por decir, en verde, aquí nos está diciendo que son atributos de una manifestación. En rojo tenemos los atributos que son de una obra. Y bueno, si nosotros empezamos a hacer este ejercicio para irnos apropiando del modelo en función del registro bibliográfico, pues nos va a dar un análisis muy interesante, porque no solamente vamos a conocer cómo está estructurado MARC, sino cómo podemos desagregar todos esos datos en pequeñas piezas de información para después relacionarlas y asociarlas en nuestras bases de datos que queremos que sean multiusuario, multinivel, que sean orientadas al usuario. ¿Cuáles son las prácticas recomendables que tenemos para ustedes? Este es un punto de vista personal y algo que a través de estos últimos meses he estado trabajando. La propuesta: primero, hacer esa revisión en lo que es el programa de control bibliográfico, ¿sí?, porque es un punto de partida. Si nosotros desconocemos esa base que dio origen a todo esto, que es en el año 60, todo lo que es el control bibliográfico universal y el llegar a crear normas, principios, códigos de catalogación, pues nos van a permitir saber de dónde estamos partiendo. En algunas de mis publicaciones yo lo he denominado como el escenario tradicionalista, donde tenemos toda una base bibliográfica que nos va a dar el sustento a conocer lo que nos están dando ahora los innovadores en función de lo que quieren potencializar a través de la tecnología de la información. Entender lo que es un registro bibliográfico. Muchas veces les preguntamos donde no, estoy casi mezclando la ponencia que voy a presentar más al rato, pero bueno, me preguntaba, antes de hacer todo este trabajo, ¿qué es el registro bibliográfico? Ustedes se han hecho esa pregunta. Pues es un registro MARC, ¿no? Pero no, hay unas definiciones conceptuales de lo que nos va diciendo que es un registro bibliográfico. No se las voy a decir en estos momentos, ahí les dejo la tarea para que ustedes vean y lo traduzcan a decir, a ver, ¿qué entendemos por registro bibliográfico? Ya vimos unos ejemplos de estos registros, ¿sí?, y están estructurados, tienen un conjunto de elementos, tienen una serie de cualidades que nos van a dar un entendimiento de lo que tenemos ahí puesto. Después, analizar lo que es el modelo conceptual de los requerimientos funcionales para entender lo que nos está pidiendo ahí, las tareas básicas del usuario y el nivel funcional del registro. Sí, más adelante vamos a ver si captamos esta idea.
distinguir las entidades que se han definido como los objetos claves para interés del usuario. O sea, en este caso, una entidad clave es la obra. Desde el concepto que tenemos, tal vez en este momento todavía muy presente de las angloamericanas, nos da esa perspectiva de obra como algo iba relacionado. O sea, la versión del 88 de las reglas nos hablaba de la obra musical, y después en la versión ya del 98 y todas las actualizaciones nos habla de la obra como una creación intelectual y una serie de cuestiones donde ya se involucra lo que nos establece el modelo conceptual FRBR. Una de las cuestiones que está sucediendo es que muchos dicen vamos a aplicar FRBR. FRBR no se aplica. FRBR es un modelo que nos da una manera de conceptuar el universo bibliográfico y entenderlo para poder incorporar sus ventajas dentro de los sistemas de información que estamos desarrollando. De interpretar lo que es el control y tipo de autoridad, mucho de la práctica aquí en el país no nos lleva todavía a llegar a concluir lo que es nuestro control de autoridades, porque no lo hacemos, porque resulta costoso, porque no hay personal habilitado para esa actividad. Entonces, si nosotros queremos cambiar al tercer escenario, nos dice que tenemos que conjuntar registros bibliográficos con registros de autoridad, y después nos dice diferenciar los niveles básicos de funcionalidad. Menuda pregunta, ¿verdad? O menudo concepto ahí, que es esto de los niveles básicos de funcionalidad, y ahí es donde está nuestra tarea interesante. Vamos a ver si lo podemos resolver. Dentro de lo que es el argumento de la CRDA, encontramos que hay estos 6 elementos, pues yo los tomé, ¿no? O sea, digamos, entre el análisis que vengo haciendo ya de los lineamientos. Primero es familiarizarse con lo que son los principios, objetivos, modelos conceptuales, ya ahorita referimos a algunos, su amplia estructura, la forma de las publicaciones, los elementos núcleos y los datos adicionales, el énfasis en las relaciones y tomar lo que ves, ¿no? Estos serían como que las prácticas recomendables, es ver estos 6 puntos y desde ahí tomar la decisión si estamos ya sobreviviendo dentro de los lineamientos, o todavía nos falta una serie de bases teóricas, metodológicas para entender estos lineamientos. Y bueno, en este caso las prácticas recomendables es nuestras prácticas recomendables son estas, un tanto para que nos informemos, porque si todavía no estamos como instituciones con vistas a hacer todo este cambio, pues vamos a informarnos, pero vamos a informarnos bien, ¿sí? Para formarnos, digamos, en quienes están en la parte todavía de formación en las escuelas, pues en algunas ya se está impartiendo esto, pero hay que ver qué es lo que se está impartiendo como formación sobre el uso de los lineamientos y para la investigación. Mucho de lo que nos está invitando estos nuevos lineamientos es investigar, ¿sí? Una de las cualidades que el catalogador no debe de perder en su trabajo diario, porque siempre hay esa curiosidad, ¿no? Creo que cuando yo era catalogador hace como 3-4 semanas de esto, pues me quedaba esa duda siempre de que, bueno, habré hecho bien la catalogación, me la pedían a un segundo nivel, pero yo ya la hice tal vez a un tercer nivel, o por no esforzarme y dar el rendimiento en cuanto a cuota que me piden, pues las hago en primer nivel con algunos elementos de segundo nivel de descripción, y crea siempre esa curiosidad, ¿no? O sea, en algunas instituciones de las que he colaborado, pues era la función catalogador clasificador, y pues yo me quedaba más en la parte de clasificación porque me gustaba leer los libros que llegaban, y pues nunca cumplía con la cuota, ¿no? Y ya saben los jefes de catalogación, tu estadística, no estás produciendo, tienes muchos errores, tienes esto. No sé si a algunos de ustedes les pase algo así, ¿verdad? Porque hay jefes de
buena onda, como dirían los muchachos, muy accesibles, que nos permiten hacer y deshacer lo que nosotros queramos, pero siempre y cuando no nos salgamos del margen y cumplamos con la cuota, ¿no? Entonces, aquí nos invita este nuevo lineamiento, algo que pues yo he invitado a toda la comunidad en muchas ocasiones, en que en un departamento técnico se tienen que escribir las experiencias. Nosotros podemos observar en las publicaciones internacionales, distintas instituciones publican su experiencia de cómo han documentado un cambio de USMARC a MARC 21 o de ISBD a angloamericanas, y aquí en México nunca nos hemos dado a esa tarea porque pues, el catalogador regularmente dice: no me alcanza el tiempo, no me gusta escribir. Yo me quedé aquí en catalogación porque es muy tranquilo el trabajo, nadie me presiona, nadie me molesta y todo está interesante aquí, ¿no? Todo puede seguir dentro de un confort y nada pasa, ¿no? Y bueno, todo esto de lo que sería entender las RDA están basado en esto que se llama, dentro de los principios internacionales de catalogación, el principio de la representación, ¿sí? Este principio de la representación está tomado de un filósofo de la catalogación, una filósofa que es Benonius, donde habla de todos estos principios y han quedado sintetizados en los principios internacionales y se retoma aquí en los lineamientos en función de lo que nosotros queremos decir la representación. Bueno, ya casi nos quedan como media hora, vamos a terminar. Y bueno, aquí está familiarizarse con los principios, revisar los lineamientos. Aquí están mencionados 3 lineamientos que son importantes: el 02, el 03, el 04. Como siempre les pregunto a mis estudiantes, ustedes, a partir de que conocen la descripción bibliográfica con angloamericanas, deben asociarlo a lo que nos dice una etiqueta MARC, porque están documentadas cada vez etiquetas en función de lo que nos da una regla de catalogación angloamericana. ¿Sí? Ahí está la 245, corresponde a una, si ustedes analizan bien el capítulo 1, nos va a decir a lo que es el área del título y la mención de responsabilidad, está asociado a una regla de las tareas del usuario, que aquí las volvemos a ver, que encontrar, identificar, y está documentado, aquí nos dice, yo puse por ejemplo el lineamiento 5.2, en donde hay una función. O sea, aquí es importante ver que no es el mismo propósito en cada capítulo, en cada sección, ¿sí? Y bueno, llegamos a esta parte. Esto es un gráfico tomado del modelo conceptual, y aquí, si ustedes observan, se asocia cada uno de los atributos que se encuentran en las obras y a qué corresponde ese atributo, ¿sí? Si nosotros vemos, nos dice que el atributo de título va a darnos una respuesta a la tarea de encontrar, identificar y seleccionar. Si nosotros analizamos FRBR y lo asociamos a estas tablas de funcionamiento, podemos entonces definir qué tarea está respondiendo cada uno de los atributos, ¿no? Por eso les decía, nos invita a la investigación y al análisis de un modelo que estamos utilizando, ¿sí? Aquí nos vuelve a mostrar los atributos de una expresión, lo queremos ver en la lengua de la expresión, ¿no? Y es para identificar y seleccionar. Son 2 tareas del usuario. Entonces, esto es previo a entrar a RDA, ¿sí? La amplitud de su estructura. Esto es una de las cuestiones interesantes por lo que nos habla de la designación general del material, y aquí esa amplitud se ve reflejada en cada uno de estos lineamientos. Si toman nota de los lineamientos y después tienen la curiosidad de ir a ver qué nos indica cada uno de ellos, van a encontrar que hay una serie de condiciones que nos están dando los elementos suficientes para poder determinar y decidir qué es lo que queremos, ¿sí? Lo que aquí nos habla también es la forma en que está tomando tomando en cuenta la forma que tienen nuestras publicaciones, ¿sí? Y eso es una de las cuestiones que nos lo refiere en el lineamiento 2.13 sobre el modo de publicación. Y eso
¿Por qué? Porque pues nos da la estructura cuando nosotros queremos hablar de monografías, de una parte, de multiparte, de seriadas, de recursos continuables y todo, ¿no? Nos habla aquí igual ese principio, el 0.431, sobre el principio de diferenciación, de que todas las entidades son distintas y nos van a dar un elemento importante de investigación, ¿sí? Y bueno, este es uno de los que no debemos perder de vista. Grábenselo muy bien porque les van a estar haciendo un recordatorio a esto. Los elementos núcleo están representados en este lineamiento, el 0.6, ¿sí? Énfasis en las relaciones. Esto lo que nos permite es que va a haber mucho que hacer para que nos den las relaciones, ¿sí? Aquí vemos, están marcados los capítulos que se mencionan y más bien las secciones, ¿no? Ya. Bueno, llego a lo último, finalmente, y ya esto es muy gráfico, que sería, ¿cuáles son los flujos de trabajo? Los flujos de trabajo, pues bueno, aquí los veremos gráficamente y rápidamente. Si ustedes ven, van a ir mencionándose cada uno de los lineamientos que tenemos que hacer. Esto es para un flujo de trabajo para una monografía simple. No son todos, pero nada más para que ustedes vean todo lo que tenemos que interpretar para poder determinar cómo podemos describir una monografía simple. Y ahí están mencionados los lineamientos, ¿sí? Está muy sencillo, ¿no? Si hay el flujo de trabajo, pues, pan comido para un catalogador. Si antes me decían, pues la regla 2.5, pues ¿qué es? Pues es esa área de la descripción física. Pues, rápido, ya sabía que era lo que tenía que hacer en esa área. Aquí nos están diciendo el área de edición y todas estas series de lineamientos que nosotros podemos adoptar. Lugar de publicación, vean ustedes todos los lineamientos que hay que consultar para determinar qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Sobre el nombre de un editor, igual, nada, o sea, no es nada. Si el catalogador no es nada curioso, pues no nos va a dar nada, ¿no? Más que la curiosidad. Y en resumen, ¿qué es el proceso de catalogación con RDA? Pues nos invita a que ingresemos a ver sus funcionamientos dentro del escenario 3. O sea, vimos que no había nada en ese escenario 3, aquí nos está diciendo. Otra de las partes, planificar y reordenar los datos. Eso es muy importante. Y las prácticas recomendables no son puntos claves para acercarse al código y nos invita a evaluar de manera sistemática las RDA, ¿no? O sea, aquí vemos la presentación, es una síntesis de algo que uno ha venido haciendo, bueno, personalmente lo he venido haciendo, y esa curiosidad como catalogadores pues, nos lleva a poder agilizar el uso de este lineamiento. Y los flujos de trabajo pues van a ir en función de lo que nosotros queremos determinar a través de las tareas de nuestro usuario. Y pues muchas gracias por su atención, espero que no haya sido aburrido. Muchas gracias a la doctora Inés Rodríguez por hacernos reflexionar sobre las prácticas y los flujos de trabajo que tenemos que enfrentar hacia futuro.